Eunon, que una novela de un amigo que ya no está para escucharlo, pero aún así es un deber moral el hacer recomendación de este juramento de Whitechapel. José Javier Abasolo, hasta donde estés, es que ricasco por las novelas, las que he leído y las que tal vez en algún momento pueda leer. Esta es una historia que adquirí en Elcar Agorta, un momento en el que, no conocía la existencia, pero vi que había salido esto, me acerqué, tenía dudas y acabé comprándolo, a pesar de que el autor ya lo conocía, del aniversario de la independencia, un libro que está comentado en este canal y que tuve la suerte de que fuera dedicado muchos años después de adquirirlo. Este juramento de Whitechapel está virgen, no está dedicado y ya nunca será posible, pero ¿qué se va a hacer? ¿De qué va? Año 1888, tras la muerte de su madre, el joven Sabino Arana, quien pocos años después fundará el Partido Nacionalista Vasco, decide dejar los estudios que estaba cursando en la Universidad de Barcelona y regresar a Bilbao. Un tanto confuso y desorientado, sin saber qué hacer con su vida, su hermano mayor le propone ir a Londres. Su hermano mayor, Luis Arana Coiri. ¿Para qué? Bajo la tutela de un viejo socio y amigo de su padre, fallecido pocos años antes, aprenda el idioma y se sumerja en el mundo de los negocios, pero sobre todo para que se recupere anímicamente. Todo esto tiene cosas que ver y elementos históricos, pero transmutados en una ficción responsable. Sabino nace, si no recuerdo mal, en 1865 y muere en noviembre del año 1903, teniendo menos de 40 años, teniendo prácticamente 38 años. A veces las fotografías de época desmerecen, siendo envejecidos cara a la posteridad y el pensamiento más adelantado. Estamos hablando de un Sabino en 1888 de tan solo 23 años. Un jovenzuelo, prácticamente. Su hermano Luis, que moriría en la década de los años 50, le sobraría medio siglo de vida. Moriría en Santurce, a mediados de los años 50, olvidado por todo el mundo y dejado en paz, a pesar de que seguía siendo hermano de su hermano. Arquitecto, Luis Arana, arquitecto, además de político. Su padre estaba ligado a las navieras. Tuvieron que irse al exilio después de la derrota carlista, en la llamada Tercera Guerra Carlista. Para los vascos en la contabilidad es la segunda, porque la primera afectó a territorio vasco, la segunda contabilizada como tal no afectó a territorio vasco, por lo tanto los vascos no la contabilizamos como nuestra, y la tercera la convertimos para la contabilidad vasca en la Segunda Guerra Carlista, la de finales de los años 60, principios de los años 70. En cualquier caso, el padre tenía ganación, negocios y envían al hijo, parece que una especie de beca Erasmus para aprender el inglés y ver un poco por dónde podía tirar para ganarse las habichuelas. Continúa. Pese a sus protestas iniciales, accede finalmente a los deseos de su hermano y partirá hacia la capital británica, pero sus intenciones de tomarse su nueva vida con calma se verán truncadas, pues la fecha de su llegada a la capital británica será también la elegida por el hombre que posteriormente se será conocido como Jack el Destripador para cometer el primero de sus asesinatos. Es decir, metemos dos realidades que nunca tuvieron que ver en un cóctel en donde mezclamos Sabino Arana antes de ser el explosivo
que precisamente la mezcla es Whitechapel con el juramento de la Razabal. El juramento de la Razabal, que se establece en el año 1893, que será el preludio del Euskaldun Batzokilla, y el 14 de julio de 1894, no solo con la inauguración, sino con la izada de la Ikurriña, por primera vez en el Euskaldun Batzokilla, y el 14 de julio será el día de la Ikurriña. En 1895, el día 31 de julio, se establecerá el nacimiento del Partido Nacionalista Vasco y del Bizkai Buru Batzar, presidido ambos por el propio Sabino Arana Goiti. Y tenemos esa vinculación 5 años antes del juramento de la Razabal, en la situación con Whitechapel, es decir, ya que el Destripador, que ha dado lugar a un montón de teorías, hipótesis, de novelas, de películas, de series, a la hora de establecer cuál era el trasfondo, quién era, por qué hizo lo que hizo, y establecer ese marco temporal en ese Londres victoriano, de la longeva emperatriz Victoria, madre y pariente de prácticamente todas las casas reales de Europa en el comienzo del siglo XX, y que evidentemente pues, la época victoriana es una época de apogeo del imperio, en su mayor esplendor, y Londres era ese epicentro. Por lo tanto, las historias, como ya que el Destripador, tienen un eco enorme a la hora de establecer la posteridad. Por lo tanto, Sabino, nada más desembarcar, se verá arrastrado a instancias del hijo de su tutor, extrañamente interesado en el caso, a una sorprendente investigación para desvelar quién está detrás de esos horribles y macabros asesinatos y qué pretenden con ellos. Es interesante porque metes a un personaje histórico en algo que no hizo, como es ser detective. Una especie de Sherlock Holmes sabiniano, y también con una circunstancia curiosa como es el asunto irlandés. Hubo debates sobre el Home Rule, hubo delegaciones importantes de partidarios de Irlanda en la Cámara de los Comunes a finales del siglo XIX, cosas que tienen que ver, están presentes por lo menos, cómo lo inmersó Sabino Arana irlandeses, ya que el Destripador, Londres, el señor José Javier Abasolo, es algo que solamente se puede reconocer a la hora de la lectura. Aquí establece quién era, lamentablemente, José Javier Abasolo. Nacido en Bilbao en 1957, fallecido en este año 2022. Por lo tanto, con apenas 65 años, si el cálculo no me falla. Licenciado en Derecho en la Universidad de Deusto, ha trabajado como abogado, desempeñado varios puestos en diversas administraciones públicas, de las que ya estaba jubilado y se dedicaba fundamentalmente a pensar en la literatura. En el campo de la literatura tiene una larga trayectoria dentro del género negro, habiendo ganado los premios Nobel a Prensa Canaria en 1996 con Lejos de aquel instante, finalista en 1997 del premio Hamet de la Semana Negra de Gijón, y García Pavón 2005 con Antes de que todo se derrumbe. En esta editorial, Erein ha publicado Una del Oeste, Asesinos Inocentes y 4 novelas dedicadas a la serie protagonizada por el antiguo Orchaina, reciclado en detective Mikel Goicoechea alias Goiko, Pájaro sin ala, La luz muerta, La última batalla y Demasiado ruido, una serie que se ha hecho un importante hueco dentro del actual género negro en opinión de críticos y lectores. Juramento de Whitechapel, primera edición, mayo de 2019, el año antes de la catástrofe y las circunstancias pandémicas que nos hemos tenido que chupar durante prácticamente 2 años. Bueno, pues es una novela que es interesante. Ciertamente tiene sus deficiencias en cuanto a la tensión en algunos momentos, sobre todo cuando va orillando el final, porque a veces es
una explosión en donde vas metiendo ingredientes, la fórmula, y vas generando una masa crítica que va subiendo, 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 pero luego cuando vas abriendo las ramas, las puertas y las tramas y todo esto, luego evidentemente, salvo que tengas la idea de conectarlo con otro producto más adelante, o que esté, si es unívoco, como en principio es elementos como este juramento de Whitechapel, luego es difícil a la hora de establecer un coherente orden para lo que es el prólogo, nudo y desenlace, a la hora de ejercer el desenlace, ir cerrando todas las tramas y dejarlo todo bien ordenadito, para cumplir con las expectativas altas de todo el magma generado. Pero evidentemente pues esto puede ser objeto de las expectativas ejercidas sobre uno mismo y no sobre las planteadas. Por lo tanto, puede ser un ejercicio subjetivo de mala perspectiva, pero sin tener que ver con el escritor, sino con la lectura y lo que incorporas con esa lectura de un servidor. Pero para entender esto, evidentemente, la gente debe de darle una oportunidad y leerlo. Es ciertamente desolador el hecho de que en el propio mes de abril, finales del mes de abril de este 2022, tenía una conversación con el propio José Javier Abasolo en Facebook, en el chat de Facebook, y tenía la intención de haberle invitado a un conversatorio a mi canal de YouTube. No se lo llegué a plantear, pensé como la canción de Louis Armstrong, "We have all the time in the world", tenemos todo el tiempo del mundo. Pero no lo tenemos, no tenemos todo el tiempo del mundo. El propio Sabino lo terminó por saber, tuvo la enfermedad de Addison, el elemento aquel del bronceado de Addison. Murió joven, antes de cumplir los 40. José Javier ha fallecido y se nos ha ido teniendo algunos años más, cuarto de siglo más que Sabino, pero no deja de ser una tragedia, porque nos priva no solamente del trabajo que podía haber seguido trayendo de ese mundo del otro lado, con historias robadas a esos demons que son guardianes y nos hacen pagar por estas historias que les robamos y traemos como Prometeo el fuego para la humanidad, sino también su compañía, su amistad. Estuve con él físicamente en una única ocasión, en un encuentro en Videbarrieta, y también pensaba haberte visto en otro momento. Se recluía últimamente en Baquio al estar convaleciente de una enfermedad, y procuraba no acercarse a mucha gente, teniendo en cuenta el paso de esa enfermedad con letra capital C. Pero parecía que en este comienzos del 2022 estaba bien. Por lo tanto, fue un mazazo, un hachazo terrible entender que se nos ha ido. Pero nos queda, por lo menos, ese recuerdo de los que pudimos tener algún trato con él, y libros como este, El juramento de Whitechapel, una herejía, metiendo personajes de la vida real en momentos previos a su conocimiento público, pero que fue presentado por Antonio Ortúzar como presidente del EBB de AJPNV, acogiendo bajo sus alas historias que incorporan elementos que en principio pudieran ser exógenos y refractarios a los ámbitos del fundador, posteriormente, del Partido Nacionalista Vasco, pero con el cariño del autor, José Javier Abasolo, permite que herejías como esta sean acogidas con buen humor y con el debido respeto, el mismo con el que fue escrito. Y por tanto, fórmulas como esta deberían de permitir que personajes históricos pudieran incorporarse a historias que no fueran sino recreaciones razonables
de cosas que pudieron pasar, pero no sucedieron. Lo mismo que yo recuerdo en Vidarte, en el centro comercial, que está cerca de la salida del metro en Deusto. Recuerdo haber pasado por allí antes de coger un autobús en dirección al Hoyo con unos amigos y comprar un libro de más de 20 euros sobre elementos navales en la Segunda Guerra Mundial, porque íbamos a hacer un juego de rol, pero en esta ocasión ligado al ámbito de la historia, y queríamos hacer algo plausible para el ingreso de los personajes en la Polonia del septiembre de 1939. Y pudimos descubrir, gracias a esa adquisición, en una circunstancia de un submarino que en determinadas fechas hizo determinado viaje y por lo tanto meter a los personajes para tener una aventura razonable y entretenida para la búsqueda de determinada información y pasarla a Londres. Bueno, este principio, por lo tanto, es aplicable, el principio de coger algo real y trufarlo de fantasía plausible, es un elemento que las novelas históricas y también los juegos de rol pueden nutrirse y pasar un buen rato a la mar de instructivo, entretenido. Y así está. El juramento de Whitechapel. José Javier Abasolo. Estés donde estés, es que ricasco. Y sin más, agur probat, beti gelpien.